Saludo con todas las personas que me están viendo. Hoy les traje un ejercicio del tema de deformación. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos la pregunta, lo cual doy paso a la lectura. La vara compuesta tiene dos diámetros y materiales indicados. Dice que la vara compuesta, esta es la vara compuesta desde el punto A hasta el punto D. Pues tiene los diámetros y materiales indicados. Tiene indicado que esto es aluminio, bronce, acero y los diámetros 12, 8 y 4. Dice, está sometida entre los soportes fijos cuando la temperatura es T1, o sea, su temperatura inicial es 70 grados Fahrenheit. Determinar el esfuerzo normal promedio en cada material cuando la temperatura es de... Su temperatura final viene a ser 110 grados Fahrenheit. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que para determinar el esfuerzo normal promedio, existe una fórmula. Esfuerzo normal viene a ser igual a la fuerza sobre el área. También nos dan como dato el modo elástico de cada material y su coeficiente de dilatación también de cada material. Entonces, basándonos en esta fórmula tenemos, bueno, esto es lo que vamos a determinar, pero antes tenemos que tener la fuerza, lo cual no nos da como dato. Entonces tendríamos que hacer un artificio. Bueno, como sabemos que esta vara está empotrada, tiene dos empotramientos, al principio y al final. Eso quiere decir que cualquier deformación que haya no va a ser igual a cero, o sea, no se va a deformar. Si hay una deformación en esta parte, de todas, no se va a poder deformar. ¿Por qué? Porque le impide el empotramiento, es lo que le impide. Entonces, la deformación de toda esta vara es igual a cero. Entonces se podría decir que la deformación total es igual a cero. Entonces, eso vendría a ser nuestra primera ecuación. Pero antes podemos ver que nos indican, está sostenido entre los soportes fijos cuando la temperatura es 70. Nos da la temperatura inicial y la temperatura final. Eso quiere decir que existe una deformación por temperatura. En este caso, si la deformación por temperatura o deformación térmica hace efecto y deforma esta vara, no va a poder deformarle en su totalidad, no va a deformarle nada. ¿Por qué? Porque hay dos empotramientos, entonces es que le impide. Y al momento de impedirle hay una fuerza, y ese esfuerzo se llama el esfuerzo de fuerza. La deformación de fuerza. Y esa deformación de fuerza es igual a la fuerza por la longitud sobre el área por el módulo elástico. Entonces, si tenemos la deformación por temperatura, que viene a ser el coeficiente de dilatación por la longitud por la variación de la temperatura, entonces, si la deformación por temperatura deforma la vara, va a haber una fuerza que le contrarresta, y esa es la deformación por fuerza. Entonces, se podría decir que la deformación de un material podría ser la resta de la deformación por temperatura menos la deformación de fuerza. Entonces eso vendría a ser la deformación de cada material. Entonces, basándonos en eso, se dice que la deformación total es igual a la deformación de A hasta B más la deformación de B hasta C más la deformación de C hasta D. Entonces, la suma de estas tres deformaciones viene a ser la deformación total que viene. Por lo tanto, pero como acabo de decir, que la deformación de A hasta B vendría a ser la resta de la deformación temperatura menos la deformación por fuerza. Eso, entonces reemplazo la fórmula donde diría deformación de temperatura menos la deformación por fuerza
esto de A, B. Y en este caso también sería la deformación de temperatura menos la deformación de fuerza, esto es de BC. Y lo mismo sería para la CD. Deformación de temperatura, deformación térmica, la deformación de fuerza por CAD. Entonces, ya tenemos dichas fórmulas ubicadas en esta parte. Entonces, lo que tendremos que hacer sería reemplazar las fórmulas por ejemplo, en la deformación de temperatura se sabe que es el coeficiente de dilatación por la longitud por la variación de la temperatura menos la fuerza, la deformación de fuerza, que viene a ser la fuerza por longitud sobre el área por modulación. Esto viene a ser de A, B. Esto viene a ser la deformación total. Seguidamente, indicar que no nos debemos olvidar que este es igual a 0, porque toda la deformación que existe, la deformación total que hay en esta vara, va a ser igual a 0. Quiere decir que no va a haber deformación. Más lo mismo, entonces sería coeficiente de dilatación por longitud por la variación de temperatura menos la fuerza por longitud sobre área por módulo elástico. Y esto sería de B así, más coeficiente de dilatación por longitud por variación de temperatura menos la fuerza por longitud sobre área por módulo elástico. Esto sería C hasta D. Entonces, ya tenemos dichas fórmulas aplicadas en la ecuación. Entonces, lo que nos daría, bueno, ya como tenemos los datos, tenemos, en caso de la variación de la temperatura, tenemos la temperatura final y la temperatura inicial, sería la resta de eso. Para la longitud, tenemos las longitudes, para el coeficiente de dilatación nos da como dato, y el módulo elástico también nos da como dato. Entonces, y del diámetro, para en caso de las áreas. Entonces, y nos quedaría la única variable, la F. Y esta F es que actúa aquí en AB, la misma F interactúa aquí, es la misma fuerza que interactúa en toda la vara. Entonces, reemplazando los datos con la fórmula, donde aquí sería coeficiente de dilatación del aluminio, sería 12.8 por 10 a la menos 6. A esto lo multiplico por la longitud. La longitud viene a ser 4. Pero esto 4 sería 4 pies. Pero como aquí vamos a trabajar en pulgadas, 12 pulgadas, y el módulo elástico también nos dan en pulgadas al cuadrado, entonces sería lo más viable sería convertir en pulgadas. A esto lo multiplicamos por 12, que vendría a ser un pie equivale a 12 pulgadas, por lo tanto lo multiplicamos por 12 para convertirlo en pulgadas. Y la variación de tiempo, la variación de temperatura, perdón, sería 110 menos 70. A esto le restamos la F, la fuerza, por la longitud. La longitud viene a ser 4. A esto lo multiplicamos por 12, porque es la variación, porque para convertir de pies a pulgadas. Esto lo dividimos entre el área. Área sería pi cuartos por el diámetro. El diámetro viene a ser 12 del aluminio al cuadrado. A esto lo multiplicamos por el módulo elástico. El módulo elástico nos dan como dato. Sería 10.6 por 10 a la 6. Ya tenemos el análisis de la deformación de A hasta B. Ahora seguimos con de B a C. La deformación, el coeficiente de dilatación del bronce es igual a 9.6 por 10 a la menos 6. A esto lo multiplicamos por la distancia, 6, y lo multiplicamos por 12 para convertir. Y a esto lo multiplicamos en 110 menos 70, que viene a ser la variación de temperatura. A esto lo restamos la deformación por fuerza.
entonces de bronce, lo cual sería F por la longitud, que viene a ser 6 por 12, para convertir sobre el área sería pi cuartos, por el diámetro vendría a ser 8 al cuadrado, y esto lo multiplicamos por el módulo elástico del bronce, que viene a ser 15 por 10 a la 6. Ya veíamos del bronce, ahora nos toca ya del acero. Sería coeficiente de dilatación, sería lo mismo que el bronce, 9.6 por 10 a la menos 6. Lo multiplicamos por la distancia, que viene a ser 3 por 12, para convertir por 110 menos 70, que viene a ser la variación de temperatura. Y a esto le restamos la deformación por fuerza, que viene a ser la fuerza por la longitud, que viene a ser 3 por 12, todo esto sobre pi cuartos por diámetro al cuadrado, 4 al cuadrado. Y a esto le multiplicamos el módulo elástico del acero, que viene a ser 28 por 10 a la 6. Entonces, ya tenemos dicha ecuación, y todo esto es igual a 0. Ya tenemos dicha ecuación donde podemos simplificar y despejar f, y así poder hallar el valor de f, donde ya desarrollado y despejado f nos da como resultado 277.692.48 libras. A esto, como es un número amplio y grande, difícil de operar, lo dividimos entre 1000 para convertir a kilo libras. Tenemos F, y solamente nos bastaría reemplazar en esta fórmula que tenemos aquí del esfuerzo normal. Tendríamos que reemplazar nada más aquí en el esfuerzo normal. Entonces vendría a ser el esfuerzo normal es igual, en este caso vendría a ser de aluminio. El esfuerzo normal es igual a la fuerza sobre el área. El esfuerzo normal es la fuerza 277.69, todo esto sobre el área sería pi cuartos por el diámetro 12 cuadrado, y esto nos daría un valor del esfuerzo normal del aluminio, sería 2.46 KSI. En este caso, siguiendo con el problema, tendremos que el esfuerzo normal del bronce es lo mismo, esfuerzo normal es igual a la fuerza sobre el área, donde el esfuerzo, reemplazando, sería 277 sobre el área, sería pi cuartos por el diámetro en este caso de bronce sería 8 al cuadrado, y esto nos da un resultado de fuerza de 5.52 KSI. Y para finalizar, el esfuerzo normal del acero sería, el esfuerzo normal es igual a la fuerza sobre el área, donde el esfuerzo normal es igual a 277.69, todo esto sobre el área, pi cuartos por diámetro. El diámetro ahí es 4 al cuadrado, lo cual nos da un resultado de la fuerza normal, esfuerzo normal de 22.1 KSI. Y aquí tenemos los esfuerzos normales promedios de cada material. Del material de aluminio, su esfuerzo es 2.46 KSI, del esfuerzo normal de bronce 5.52, y del esfuerzo normal de acero es
22.1 casi. Y eso es lo que nos piden en el ejercicio. Nos dice, determine el esfuerzo normal promedio. Para desarrollar esto tenemos que tener en cuenta las fórmulas y también algo muy importante, que cuando está empotrado en el inicio y en el final, quiere decir que cuando hay deformación, la deformación va a ser igual a cero, porque por más que se deforma, siempre va a haber una fuerza que le contrarreste. En este caso era la fuerza de esfuerzo, la deformación del esfuerzo, que le contrarrestó a la deformación por temperatura y hizo que esto sería igual a cero. Por lo tanto, la deformación total de la vara, si está en doble empotramiento, sería cero. Eso vendría a ser mi participación en este ejercicio. Muchísimas gracias.